Se me pidió hablar sobre cómo se edifica la iglesia. Yo quería comentarles que el tema es muy interesante. No lo vamos a tratar como un experto que tiene la respuesta a esta pregunta, ya que, como todos saben, asisto a un lugar donde somos pocos. Es un pequeño grupo de hermanos, por muchos años que estoy allí, desde que me convertí. A los 14 años me bauticé. Es decir, que no tengo la experiencia para hablar como quien ha estado en una congregación grande que sabe cómo funciona todo, en el sentido de el crecimiento de una iglesia. Pero quizá no lo vamos a tratar desde ese punto de vista, sino que vamos a mirar las enseñanzas que la propia Escritura nos da ante el hecho real de la iglesia y las iglesias en el Nuevo Testamento. El versículo que vamos a usar para insistir es en Hechos capítulo 9, versículo 31, que dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Y es un versículo tremendo que el Espíritu Santo nos ha dado a nosotros en su palabra. Diremos en el sentido de introducción que la iglesia, en el sentido más amplio que aparece en las Escrituras, es propiedad exclusiva de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor dijo en Mateo 16, 18, ustedes se acuerdan, hablando con Pedro de la declaración que él había hecho: mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y una de las cosas que yo quiero que tengamos todos presente es que la enseñanza es: el Señor dice, mi iglesia. Y en la iglesia a la cual voy yo y en la iglesia de Espada, todos tenemos que tener esta conciencia. El Señor dice, es mi iglesia. En esta declaración maravillosa vemos algunas cosas que nosotros no debemos olvidar. La iglesia fue edificada por el Señor sobre sí mismo, que es la roca inconmovible de los siglos. Dado que, como todos nosotros sabemos, y recién lo comentábamos, el Señor se estaba refiriendo a la declaración que Pedro había hecho. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en las palabras del apóstol Pablo, cuando está hablando del trato del esposo con la esposa y cómo debe de amarla, en Efesios 5, 25 y 26, nos dice: así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La iglesia es de Cristo y la iglesia es edificada sobre Cristo. En el momento que el Señor hizo dicha declaración, la iglesia no existía en la tierra. Estaba en el corazón del Señor. Es el misterio escondido desde los siglos en Dios.
El Señor Jesucristo habla de la iglesia en términos futuro. Edificaré mi iglesia. Estaba hablando de algo que él iba a hacer a futuro y que iba a ser de él. Mi iglesia, propiedad exclusiva del Señor, exclusiva del Señor. Como ya lo dijimos, pero es bueno saber que tanto la Iglesia Universal, compuesta por todos los creyentes, en las distintas épocas desde Pentecostés en adelante, forman parte de esa Iglesia Universal, de esa Iglesia que es el cuerpo de Cristo, que parte está en el cielo hoy y parte está en la tierra, como nos dice en Efesios 3:15, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Así como la iglesia local, la iglesia en cada localidad, que se le llama así al conjunto de hermanos que se congregan en una localidad, en una ciudad, en un barrio, en una villa, en locales, en casas de familias, en cuevas, en donde sea, pero hermanos en la fe que se reúnen en torno de la persona del Señor Jesucristo para seguir las enseñanzas de la palabra de Dios. En un caso, sea la iglesia universal o la iglesia local, la iglesia es propiedad exclusiva solamente del Señor. Y ninguna persona tiene el derecho de arrogarse el privilegio de tratar a los miembros de la congregación como que la misma fuera de él. Nadie tiene derecho a tratar mal a ningún miembro de la iglesia, sea pastor, obispo, predicador, etcétera, etcétera. La iglesia es del Señor. Ahora entonces pasamos a ver de qué forma el Señor edifica su iglesia, según la enseñanza bíblica. Y en este caso nos limitaremos a pensar juntos desde este versículo que hemos leído y tratando de meternos en este versículo 31 de Hechos 9. En primer lugar, es muy interesante que en la iglesia local se respire un espíritu de paz. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Cada uno de nosotros somos responsables de que en el lugar donde nos congregamos seamos personas de paz. Seamos personas que no están buscando el conflicto, que no le están buscando al otro el defecto. Personas de paz. Esta paz no radicaba, hermanos, en la ausencia de problemas. No existe una iglesia que no tenga problemas, sino en que en medio de los embates, en medio de los problemas, tanto externos, porque la iglesia tiene problemas externos, si no pensemos nosotros, en este momento la iglesia del Señor, habíamos hablado, orar por los hermanos de Afganistán, podemos pensar en Siria, podemos pensar en Venezuela, podemos pensar en Cuba, podemos pensar en cuántos países que la iglesia está sufriendo. Embates externos. Y en medio de esos embates, la iglesia puede tener paz. La paz de armonía entre los hermanos, el preocuparse unos por otros, el ver que se necesitan unos a los otros. Y no nos olvidemos que en este pasaje que nosotros estamos leyendo, venían de una persecución, ¿ustedes se acuerdan? Y uno de los que perseguía, ¿quién era? El propio Saulo de Tarso, a quien el Señor iba a convertir. Y podemos pensar, y luego, después de este pasaje, vemos que sigue la persecución y seguramente la peor persecución que tuvo la iglesia fue la de los propios judíos, los religiosos judíos. Y también en medio de los embates y problemas internos, porque en la iglesia surgen problemas internos.
problema entre nosotros. Somos todos imperfectos. Todos necesitamos que alguien nos aguante. Todos necesitamos que alguien nos soporte. Todos necesitamos que alguien nos ame un poco más de lo que nosotros merecemos. Pero a nosotros siempre nos parece que tenemos la razón, que somos perfectos, que nosotros sí estamos bien y que los otros están mal. Las iglesias tenían paz. Tenían paz cuando los problemas venían de afuera. Tenían paz cuando los problemas surgían. Lo cual se vio en los primeros capítulos nomás de los Hechos de los Apóstoles. Vemos nosotros allí que hay un problema. Los griegos decían, nuestras viudas no están siendo atendidas. Y entonces, ¿qué hacen? ¿Hay una división? No, lo que hacen se juntan y dicen, bueno, ¿cómo se arregla esto? Busquemos personas que sean idóneas y que solucionen el problema. Y nosotros podemos pensar, muchas veces, frente a los problemas, no tenemos que pensar en cómo se corta el problema, cortando gente, sino cómo se integra gente para solucionar el problema. Las iglesias tenían paz, gozaban de paz interior. Esto fortalecía a los hermanos. Frente a los embates, ellos tenían paz interior, buscaban la armonía, buscar la paz con todos y la santidad, nos dice la palabra, sin la cual ninguno verá al Señor. Notemos que las iglesias en Jerusalén también, la iglesia en Jerusalén también tuvo conflictos, pero los mismos fueron solucionados en un clima de paz y entendimiento. ¿Recuerdan cuando le preguntan a Pedro, ¿cómo fuiste a predicarle a los gentiles? Y fue un problema que surgió allí. Era la predicación de Pedro a los gentiles. Pero ellos buscaron la guía del Señor. Ellos oraron, ellos escucharon, fueron capaces de escuchar todo el relato que Pedro hizo. Y cuando Pedro termina el relato, ¿qué ven ellos? Que el Espíritu Santo estaba orando. Y aquello que parecía un conflicto termina siendo una bendición. En segundo lugar, andando en el temor del Señor. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor. Es muy importante también este punto. Andar en el temor del Señor. Implica que las enseñanzas de la palabra tienen que ser amadas por nosotros, hermanos, cada uno de nosotros. Yo quiero que cada uno de nosotros nos miremos frente al espejo de la palabra y pensemos, yo amo la palabra. Estoy dispuesto a cortar aquellas cosas en mi vida que la palabra dice, tenés que cortarlas. Estoy dispuesto a permitir que cosas se agreguen en mi vida a las cuales yo hasta el momento no he agregado. La palabra debe ser amada y respetada, por lo tanto, por nosotros. No es verdad que muchos cristianos que han dejado el camino del Señor, que han dejado la congregación, que han dejado la comunión, es porque no conocían las Escrituras. Tampoco pasó esto en época del apóstol Pablo. ¿Alguien puede decirme a mí que Demas, una persona que ha estado cerca del apóstol Pablo, no conocía? Y Pablo tiene que decir, Demas me ha desamparado amando este siglo. Muchos podrían citar de nuestros hermanos que se han ido, versículos de memoria. En algunos casos se puede llegar a manipular las escrituras para tratar de acomodar la palabra. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Faltó andar en el temor del Señor. Y seguramente cuando nosotros en nuestra vida nos desviamos, y a lo mejor no dejamos la congregación, pero nos desviamos, hicimos algo que no está bien. Eso es por falta de andar en el temor del Señor. Falta temor del Señor muchas veces en nuestra vida. El Señor edifica la iglesia que sus miembros todos andan en el temor del Señor. No debemos tener cosas oscuras.
de ningún tipo en nuestra vida. No debemos andar cuidando que no se destape esto o que no se destape lo otro. Si nosotros andamos así, la iglesia no va a crecer, el testimonio no va a crecer. Habrá un obstáculo como cuando el pueblo de Israel iba y aquellos habían tomado lo del anatema y lo habían escondido y lo habían enterrado y estaba todo bien guardadito, pero no se podía seguir adelante. No debemos tener cosas ocultas de ningún tipo. No debemos acostumbrarnos a cosas que están mal, porque me traen algún rédito económico, placeres momentáneos, o me da un estatus entre los hermanos o entre los inconversos. Es muy corta nuestra vida. Es muy corta, ¿saben? Aquí hay muchos jóvenes, pero es corta, ¿saben? Y ahora es el momento para andar en el temor del Señor. Es hoy el momento. No es otro día. La iglesia va a crecer si yo ando en el temor del Señor, si tú andas en el temor del Señor. Ahí el Señor edifica su iglesia. En paz, en el temor del Señor. Vimos que Dios utiliza su palabra y también un ambiente de paz. Pero algo que tiene que ver con nosotros. Dios utiliza personas para edificar su iglesia. Es una maravilla esto, porque que Dios utilice personas tan débiles como nosotros, tan frágiles. Cuando nosotros leemos los Hechos, veremos cuántos nombres de hermanos aparecen allí. ¿Cuántos nombres aparecen? Pero les voy a decir algo. También vemos cuántos nombres no aparecen. Pero están allí. Y están allí y forman parte de la historia de la iglesia. Nombres que no se mencionan, pero sí son nombres que dicen algo. ¿Ustedes se acuerdan cuando Esteban es apedreado y muere? Capítulo 8, versículo 2 de los Hechos. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. No sabemos el nombre de esta gente. No sabemos quiénes eran. Pero sí sabemos lo que hicieron. Se jugaron la vida. Porque a Esteban lo habían matado diciendo que el Señor era el Mesías. Y ellos se estaban identificando con aquel que había muerto. También encontramos nosotros en Hechos 11, 19, dice así: ahora bien, los que habían sido esparcidos, ¿quiénes eran? No sabemos. Los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Esto y muchos pasajes más nos muestran que el Señor está edificando su iglesia con hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, mayores y jóvenes juntos, en un clima de paz y amor. Trabajan y son utilizados, enseñando las Sagradas Escrituras a sus hermanos y con sus contemporáneos que aún no conocen al Señor. Utiliza hombres y mujeres sin límite de edad, sin límite de conocimientos. Quiero terminar pensando en lo último, que quizá es como el gran toque del versículo, ¿no es cierto? Y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Termina con esa expresión
tan maravillosa. La obra del Espíritu es fundamental para la edificación y el crecimiento de la iglesia. Podemos hacer muchas cosas. Estoy seguro que los hermanos en Espada que tienen alguna responsabilidad, no solo los ancianos, sino aquellos que tienen responsabilidades con las reuniones, con los chicos y con los jóvenes y con los adolescentes, cuando se sientan a pensar algo, ¿cuántas veces nos cuesta, no es cierto, qué hacer para que llegue la palabra mejor a ellos? Y entonces todos nosotros nos pasa. A mí me pasa mucho, ¿saben? Manejando cuando viajo y voy pensando, Señor, ¿cómo tengo que hacer para...? Y es todo un ejercicio espiritual. Saber qué hacer, Señor, para que tu palabra llegue a otros. ¿No les ha pasado? ¿No ha sido el desvelo muchas veces? Cuando vas a preparar un mensaje para los chicos, ¿cómo hago para que este mensaje sea de bendición? Porque no es una clase de literatura, es una clase de la palabra. Y podemos hacer muchas cosas, pero si la obra del Espíritu no funciona, no está allí, es todo obra muerta. Y esto es tremendo poder pensar, pero es obra muerta. Capaz que con empuje, con energía, con ganas, con entusiasmo. Pero si no está el Espíritu Santo, si no está, si el gran ausente es Dios el Espíritu Santo, la cosa no marcha. Es el Espíritu el que da vida. Y es por Dios el Espíritu Santo que crecemos como individuos y entonces crecerán más nuestras congregaciones. Vamos a terminar con las palabras de Pablo, escribiendo a su hijo Timoteo, en 1 Timoteo 3, 14 y 15. Porque estamos hablando de la iglesia, del crecimiento de la iglesia. Y Pablo le dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, le dice a Timoteo, para que si tardo un poco, si demoro, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte, apoyo, fortaleza de la verdad. Hermanos, las congregaciones, grandes o pequeñas, son casa de Dios. Casa de Dios. Es la iglesia del Dios viviente. La iglesia del Dios viviente. Debe ser columna y fortaleza de la verdad. No debemos admitir cosas que la palabra claramente dice que no. Y no debemos pasar por arriba a cosas que la palabra claramente dicen que sí. Fortaleza de la verdad. De alguna manera, hagámonos la idea de esas fortalezas que se hacían antes. Para proteger, la iglesia debe ser esa fortaleza que protege la verdad. Esta verdad que a través de los siglos ha sido protegida y a muchos les ha costado, para proteger la verdad, su propia vida. Lo encontramos nosotros al principio de la iglesia y lo encontramos al final del capítulo 11 de los Hebreos. Y nos dice, de los cuales el mundo no era digno. Que el Señor nos ayude a nosotros a ser personas que en la iglesia seamos personas de paz. De paz. Y si hay una discusión, no saquemos al viejo hombre. Capaz que mejor callarse antes de herir al otro
porque saben después que le herimos. Es muy difícil tratar de arreglar eso que herimos. Que seamos personas de paz, que seamos personas andando en el temor del Señor, no un día andando en nuestra vida, nuestra manera de andar en el temor del Señor. ¿Se acuerdan de aquel salmo? Dice, reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y se acrecentaban. ¿Cómo nos iban a acrecentar si eran fortalecidas por el Espíritu Santo? Hermanos, ha sido un privilegio para mí compartir con ustedes estos pensamientos. Y en estos momentos, sepamos que hay nombres que no sabemos, pero Dios los utilizó. Fueron personas que están escritas en los cielos, forman parte de la vida de la iglesia. A lo mejor alguno que está escuchando aquí dice, yo no soy anciano, yo no soy maestro de escuela dominical, no importa. Sos una persona que Dios puede usar para que la iglesia crezca en paz, en armonía con los hermanos, andando en el temor del Señor y en el influjo del Espíritu Santo. Muchas gracias.